¿Cómo están, apreciados jóvenes? Retomamos nuestra materia de historia y geografía en relación al tema los derechos humanos. Los derechos humanos estaremos observando algunas nociones básicas como referencia después que se había acentuado la Declaración Universal de los Derechos Humanos con mayor protagonismo después de la Segunda Guerra Mundial. Fueron una de las consecuencias. Si bien es cierto, a lo largo ya del periodo de la humanidad se tocaron estos temas en algunas civilizaciones, en algunos imperios, reclamando el mayor respeto y la dignidad del ser humano que se lo debe tener en cuenta en todo sentido. Y en este punto observaremos algunos de los antecedentes de los derechos humanos. Originalmente, los individuos tenían el derecho solo por pertenecer a un grupo. Estamos hablando de las clases sociales, de las castas en las diferentes civilizaciones, donde por pertenecer pertenecer a la nobleza o a los funcionarios de los reyes tenían ciertos derechos reconocidos y otros no tenían esos derechos reconocidos. Tal es así que esta diferenciación o esta discriminación con el correr de los tiempos fueron, digamos, cambiando, fueron evolucionando de menor a mayor y posteriormente ya tratar de igualar estas condiciones sociales. Entonces, también en el año 539 antes de Cristo, en el reinado de Ciro el Grande, tras conquistar la ciudad de Babilonia, prácticamente había reconocido los derechos y sobre todo la libertad de los esclavos a fin de que puedan volver a sus casas, a fin de que puedan volver a sus familias, puesto de que esa dignidad del ser humano no debe ser, digamos, arrebatada. Entonces, siguiendo con nuestras ideas fundamentales de los antecedentes y algunos derechos que fueron reconocidos en distintas épocas, habíamos mencionado que el Ciro el Grande ya en su imperio había liberado a los esclavos y puedan volver nuevamente a sus familias, volver nuevamente a sus casas. La idea de estos derechos humanos se había expandido, se había difundido rápidamente hasta la India, Grecia y finalmente en el Imperio Romano. Y algunos de los hitos más importantes incluyeron en el año 1215 la Carta Magna, que dio a la gente nuevos derechos e hizo que el rey estuviera sujeto a las leyes. Entonces, mediante esta Carta Magna del año 1215, los reyes estuvieron bajo un régimen legal donde prácticamente habían algunos derechos que eran reconocidos a su pueblo, a la gente común, no simplemente a la nobleza, sino tampoco o sea, no solamente a la nobleza, sino también a la gente común que no tenía, digamos, intervenciones como funcionarios de los altos reyes, sino básicamente eran reconocidos los derechos del pueblo, los derechos de la gente. Y también en el año 1628 la petición de los derechos, que estableció los derechos de la gente, los derechos de la comunidad. Había una petición, un reclamo hacia los intereses de la colectividad en general y que pueda primar por sobre lo particular o por los intereses sectoriales. Entonces, también tenemos en el año 1776 la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que proclamaba el derecho a la vida, el derecho a la libertad y la búsqueda de la felicidad. Recordemos también que estas colonias inglesas los colonos también eran prácticamente no respetados en su dignidad, no respetados en sus derechos, por lo que hicieron una proclama, lo que hicieron ellos como un esbozo de todos los derechos que ellos deberían tener y posteriormente reclamar a través de revoluciones, revueltas, descontentos que hubieron también en las grandes ciudades y por fin
pudieron lograr esa independencia y entablar en su Constitución Nacional grandes derechos que no eran reconocidos por la gente común, aquellos que no pertenecían a las autoridades en referencia al imperio inglés. Siguiendo con nuestros antecedentes más importantes en cuanto a los derechos humanos, podemos referir en el año 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano con la Revolución Francesa, un documento de Francia que establecía que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Entonces, recordemos también que el imperio francés estaban siendo gobernados por los reyes autoritarios, dictatoriales, donde en épocas digamos, de miseria, de hambruna, ellos vivían prácticamente despilfarrando los recursos económicos del imperio, donde la clase, digamos, de la gente, del común de la gente, estaban pasando por muchas necesidades, y de esta manera los imperios o los reyes se desentendían de esa realidad, por lo que había un descontento ante esta situación, y hubieron reclamos masivos donde hubieron prácticamente movilizaciones, huelgas, paros y posteriormente revoluciones de la toma de la Bastilla, a fin de que puedan ser escuchados sus reclamos, sus intereses de esa colectividad, de esa gente. Y de esa manera entonces se reconoce la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano con la caída de los reyes absolutistas del Imperio francés. Y en el año 1948, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el primer documento que proclama los 30 derechos de todos los ciudadanos, de que todo ser humano tiene derecho a tener, de poder acceder. Entonces, de esta manera estamos observando algunos hitos importantes que hacen alusión a los derechos del hombre, a los derechos de los ciudadanos. Y en este segmento tenemos el origen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Comenzó con la etapa de la Ilustración allá en el siglo XVIII hasta el siglo XIX, donde hubieron grandes pensadores, grandes personas ilustres, intelectuales, donde empiezan a establecer trabajos, investigaciones, y también a referir que todos los seres humanos somos iguales ante la ley, y de ahí vienen algunas ideas también de que los poderes del Estado deben ser prácticamente distribuidos y ser contralores cada uno, a fin de poder evitar abusos contra los intereses de la ciudadanía, contra los intereses del común de la gente. Y de esta manera también entonces nace esa idea de los derechos del ser humano con la etapa de la Ilustración. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Y en este punto básicamente estamos analizando cuando hablamos de los derechos humanos, ¿a qué nos referimos? Y podemos decir que cuando hablamos de los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, sustentadas en la dignidad del ser humano, del hombre, de los ciudadanos. Esa dignidad que debe ser considerada y debe ser respetada, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo de su persona, y también de una forma integral, sin distinción alguna por su nacionalidad, del lugar de residencia, su sexo, su origen étnico, ya sea por el color de su piel, por su religión, por el idioma o la lengua que habla, o cualquier otra condición. Estos son los derechos humanos.
Y en este punto estamos observando algunas de las características de los derechos fundamentales del hombre, de los derechos humanos. Son universales, o sea que abarca a todo el mundo en toda la región del norte, sur, este a oeste, prácticamente del mundo. Inalienables, no se puede prácticamente negociar estos derechos, son reconocidos en sus constituciones a nivel internacional. No se pueden vender, no se pueden negociar. Irrenunciables, no se pueden renunciar, son derechos que se trae uno consigo mismo y que imprescriptibles, que a través del tiempo no vence, no caduca, no se termina con el transcurrido de un determinado tiempo. Es prácticamente en todo momento sigue vigente estos derechos indivisibles, no se pueden dividir, sino son todo un único. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a tener un trabajo, el derecho a tener educación, el derecho a poder, digamos, poder trabajar. Son derechos imprescriptibles que con el transcurso del tiempo no fenece, no caduca, no termina. Hablamos de los principios de los derechos humanos. Tenemos el principio de la universalidad. El derecho humano corresponde a todas las personas por igual en todo el mundo. Principio de interdependencia consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos con otros. Así también tenemos el principio de indivisibilidad, en función de que todos los derechos humanos son inherentes al ser humano y a su dignidad. No pueden ser divisibles, son indivisibles, respetando su condición de humano y dignidad. Principio de progresividad constituye una obligatoriedad del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. Entonces, el principio de progresividad es en referencia a lo que los estados deben velar el cumplimiento y establecer claramente en sus cartas magnas, en sus constituciones, y deben hacer cumplir, dar esta garantía de los derechos de todo ciudadano a su pueblo, a su gente o a todos los que residen en sus naciones. Es el compromiso que deben cada estado, cada gobierno con respecto a la obligatoriedad y la progresividad de los derechos humanos en sus territorios. Y dentro de los derechos humanos hay una clasificación de estos derechos. Derechos de primera generación están involucrados, son los derechos civiles, políticos, que comprenden el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad individual, a la libertad de expresión, el derecho a poder reunirse, el derecho a la igualdad ante la ley. Entonces, dentro de esta categoría tenemos estos derechos que son correspondientes a la primera generación. Y dentro de la clasificación de los derechos humanos tenemos una segunda categoría, una segunda generación, todo lo que compone, que compromete a los derechos sociales, que garantizan que las personas puedan tener una vida digna. Por ejemplo, el derecho a poder tener a una asistencia médica, a un hospital, a una salud integral familiar, el derecho de poder a tener educación en una escuela primaria, secundaria, y por qué no decirlo también, a una de recibir conocimiento, una asistencia universitaria, y también el derecho a poder trabajar libremente en los oficios que uno pueda elegir y que no estén, digamos, al margen de la ley. Entonces, estos son básicamente los derechos de segunda generación. Y en el siguiente punto tenemos, analizando la clasificación de los derechos humanos, tenemos los derechos de la tercera generación correspondiente a los derechos de los pueblos. Fueron establecidos para garantizar el desarrollo de todos los pueblos del planeta. Entonces, todos los pueblos del planeta están garantizados para que puedan ser respetados en sus culturas, en sus regiones
y también a poder darse la posibilidad de poder a desarrollarse. Entonces ahí entra todo lo que es referente a pueblos étnicos, tribus, clanes y en fin, una serie de pueblos de todo el mundo, de todas las regiones, a fin de que puedan, digamos, ser respetados y no ser exterminados, como había sucedido en la Segunda Guerra Mundial con la política de Adolf Hitler, de exterminar prácticamente a todos los pueblos que no sean de la raza aria, del pueblo alemán. Entonces, con esto se busca proteger a todos los pueblos en sus diferentes clanes o etnias. Y por último, para terminar en la clase del día de la fecha, nos preguntamos, ¿qué son los derechos sociales? Son los de la segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, derechos a un empleo, a un salario, a poder tener una jubilación, a poder tener una seguridad social, familiar y personal, para poder gozar, por ejemplo, en cuanto a las mujeres, poder tener ese derecho a la maternidad, también a los varones, ser reconocidos los derechos de la paternidad cuando son madres, cuando son padres, en referencia también a aquellos derechos que sean reconocidos, aquellos accidentes laborales, a tener una vivienda, a tener una educación, a poder tener una asistencia médica, sanitaria en cuanto a personal, a nivel personal y también en cuanto a nivel familiar y sobre todo tener también un ambiente, un medio ambiente equilibrado, un medio ambiente saludable. Es lo que vamos a analizar más adelante en todo aquello que tengan que ver con los intereses difusos con respecto a los intereses del medio ambiente y en cuanto a su repercusión en la sociedad, sobre todo en los seres humanos, en la colectividad, en una comunidad. Entonces, básicamente estos son los derechos sociales y más adelante en la siguiente clase estaremos analizando los derechos que todo ser humano debería tener del medio ambiente. Bueno, hasta aquí hemos llegado en la temática del día de la fecha.